En estas fechas los judíos festejaban la Pascua y la siguen festejando. ¿Se acuerdan qué es la Pascua? Los huevitos decorados. ¿No? ¿Qué es el festejo de la Pascua? ¿Qué festejan los judíos? Para los judíos, ¿qué es la fiesta de la Pascua? Los judíos, lo que celebran en la Pascua, Pasaj le llaman. En hebreo es Pasaj. Ellos lo que celebran en la Pascua es la salida de Egipto. Entonces ellos la siguen festejando. Ellos siguen festejando Pasaj. Y fíjate, podremos decir cosas buenas o malas, pero yo digo, ¿qué cultura tan agradecida? Siguen agradeciendo ahí, seguían agradeciendo 2000 años después que habían sido liberados, que habían dejado la esclavitud. Eso es lo que festejan. Cuando ellos festejan la salida de Egipto, festejan la liberación, dejaron de ser esclavos. Nosotros como cristianos hoy deberíamos estar siendo así de alegres. ¿Por qué? Porque todo es un aviso. Ya lo veíamos cuando estudiábamos el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es un aviso de lo que viene. Y la muerte de Jesús no fue coincidencia la fecha. Ellos en la fiesta de la Pascua, ¿qué sacrificaban? ¿Se acuerdan? Un cordero. ¿Un cordero qué decía la palabra? Sin mancha. Sin mancha. Y viene Jesús a ser ese cordero sin mancha. Por eso platicábamos de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué lo llevan ante un juez romano? Los judíos, ¿por qué lo llevan? ¿Y qué dice el juez cuando analiza a Jesús? No tiene pecado. Entonces eso lo convierte en ese macho, en ese cordero sin mancha, porque no encuentran pecado. Tenía que haber un juez. Es que aquí nada es casualidad. Nada es casualidad. Hubo un juez que lo declaró sin mancha, ajeno al pueblo judío. Fíjate nada más. Es un tercero, neutral. Exactamente. Y eso es lo que hoy festejamos. Que hoy fuimos arrancados ¿de qué? Del pecado, de la esclavitud, de lo que te tenía esclavizado. Esa es la palabra de Dios. Para mí era un sueño ser libre. Y ahora nosotros podemos disfrutar de esa libertad. Porque todos hemos sido esclavizados de algo. Unos van a decir, no, pastor, en mi caso yo, el alcohol, drogas, cigarro. Muchos van a decir, no, pastor, pero yo no fumaba. Pues sí, pero era bien chismosa. O eras bien mentiroso. O eras bien corajudo. Ya varios se me salieron. Ciérrame la puerta, Rodrigo, porque aquí voy a acabar con 2. Pero es que es eso. La pregunta es de qué eres esclavo. ¿De la queja? ¿De la mentira? ¿Del coraje? Entonces, todos tenemos un pecado atrás nuestro. ¿Por qué? Porque eso viene desde Adán y Eva, lo que le llamaban el pecado original. Porque todos nacemos con ese pecado y nacemos con una inclinación a pecar. Hay una gran inclinación a pecar. Porque, y lo hablamos hace un momento, el pecado es atractivo. El pecado nos llena el ojo. Nos hace, ven para acá. Y nosotros caemos redonditos. Entonces, hoy de qué nos gozamos, de que nosotros somos libres de eso. Y van a decir, pero pastor, yo todavía no. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, lo que hoy quiero presentarles es el costo de la salvación. Hubo un costo que se tuvo que pagar. Nosotros hoy nos gozamos. Y así debe de ser, porque nosotros, dice la palabra, que nos gozamos y nos alegramos en la palabra. Entonces, quiero ir viendo algunas de las figuras de cómo fue la crucifixión de Jesús. Cómo Él entra una vez que entra a Jerusalén.
y es apresado, que ahorita hacíamos este breve resumen, y luego dice la palabra que lo llevan a ser crucificado, ¿verdad? Una vez que los judíos lo declaran culpable, dice, vamos al primer versículo, Mateo 27, 26. Entonces acá nos dice que el juez soltó a Barrabás. No nos vamos a meter antes, pero había una oportunidad de que él fuera reemplazado por otro. Y al que liberan es a Barrabás, y dice, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser, ¿qué? Crucificado. Ahora, hay unos versículos que pueden ser muy rápidos, como este, habiendo azotado a Jesús, y lo leemos rapidito. Pero les quiero presentar que estuve leyendo sobre algunos relatos y estudios arqueológicos. Nada de esto, o sea, todo esto está sustentado con datos arqueológicos. Identifican que en la crucifixión de Jesús se usaron principalmente lo que le llamaban flagrum, que era con lo que se flagelaba a los esclavos. ¿Cómo eran? Dice que el flagrum consistía en un mango de madera corto al que se le unían varias correas o tiras de cuero. Era común agregarle elementos que se les pegaba pequeños huesos o dientes de animal en las correas, y al final llevaban unas bolitas de metal. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? No era solamente el látigo. Marcar. Era que cuando la persona que aplicaba el castigo y latigaba, los huesos blancos lo que hacían es que cortaban la piel, cortaban por completo la piel, y los pedazos de madera buscaban, en una literatura encontré que buscaban incluso romper hueso. O sea, lo veíamos como látigos de cuero, pero muchas veces no sabemos qué más se le incluía. Y en datos arqueológicos lo que identifican es que posiblemente se usaron estos instrumentos para romper completamente la carne. Entonces, cuando dice el versículo, regresamos al versículo, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, es utilizando estos instrumentos que te golpeaban la espalda, pero de pronto pasaban a la cara y rasgaban y dañaban también la piel de la cara. Entonces, la gente no entiende a veces esa palabra que dice azotaron, pero básicamente es le desgarraron el cuerpo. Le desgarraron el cuerpo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Cuánta gente qué es una compañía? ¿Cuánta gente está involucrada? Son todos soldados, ¿no? Una compañía es un grupo de soldados de entre 100 y 600 soldados para cuidar a un solo hombre. Siguiente versículo. Dice, y desnudándole, le hicieron encima un manto de escarlata. Todo el objetivo era aquí una humillación pública y horrenda. ¿Por qué para nosotros deberíamos de festejar esto con tanta alegría? Imagínate tú que yo te paso acá enfrente y hacemos públicos tus peores pecados. Te pongo acá enfrente y te exponemos ante la sociedad, ante tus padres, ante tus hijos, los peores pecados que has cometido. Entonces, cuando desnudan a Jesús, es hacer público esa burla, esa crítica, ese ser juzgado. Y lo que simboliza, porque volvemos a lo mismo, recuerden que todo esto está simbolizando todo. Ese desnudar el cuerpo de Jesús, como bien decían ahí, es burlarte públicamente del otro. Y ese lugar es el que nos correspondía a nosotros. Amén.
Dice que le echaron un manto ahí escarlata. Ahorita van a ver por qué. Dice, y pusieron sobre su cabeza, ¿qué? Una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, escarnecían es burla, es lo que hoy decimos como bullying, diciendo, salve rey de los judíos. Ahora, cuando vemos esta corona, ¿puedes poner la imagen? Es esta corona, penetrando la piel, rasgándola, perforándola, llenándote de dolor y de sangre el rostro. Tú imagínate el dolor. Después de ser latigado tu cuerpo, ahora tienes un castigo espantoso en la cabeza. Y ahorita como vayamos avanzando, va a decir, es que estos hombres generaron un dolor espantoso en todo su cuerpo. No dejaron nada libre, hasta la cabeza. O sea, imagínate el nivel de tortura. Cuando tú piensas en tu peor pecado y lo reflexionas a conciencia, mira, hasta te va a doler la cabeza. Hasta la cabeza te va a doler. Se te van a hacer nudo en las tripas. Gracias, Rodrigo. Dice, y escupiéndole, tomaban la caña, fíjate, y le golpeaban la cabeza. Pero ya había sido puesta la corona. Pues aún así, la gente seguía golpeándolo en la cabeza y atormentándolo. ¿Por qué? Porque eso hace el pecado contigo. El pecado contigo te atormenta en la cabeza. Te atormenta y te genera ese dolor y ese desconcierto y ese sufrimiento. Y vemos cómo Jesús lo toma. Dice, y escupiéndole, tomaban la caña, y golpeaban su cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron, ahora sí, para crucificarle. Siguiente versículo. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, en algunos relatos aparece que en este lugar fue enterrado Adán. En este lugar llamado el Gólgota. Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo esto viene en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y sentados le guardaban allí. Y entonces ahí vemos a los soldados esperando que él muriera. Entonces quiero hacer una recapitulación de qué es la cruz. La cruz era un instrumento de tortura. Eso es la cruz, un instrumento de tortura y asesinato. Eso es la cruz. Escogen la cruz, dice la Biblia, dice la palabra, no lo traigo ese versículo, Rodrigo, pero dice, maldito todo aquel que muera en la cruz. Maldito todo aquel que muera en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz estaba reservada para los peores criminales, para los peores. Y ahorita van a entender por qué. Entonces, primero eso, se usaba para castigar y matar criminales. En este tiempo, morir en la cruz era el castigo más horrible que pudiera haber. Entonces, para nosotros como cristianos,
no nos hace sentido, porque la palabra de Dios dice: maldito aquel que muere en un madero, y Cristo murió en un madero. ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué Dios tiene que permitir esto? Y es lo que hacemos muchas veces. Nos cuestionamos demasiado las decisiones de Dios. Pero entonces entendemos que la crucifixión era una de las formas de castigo más crueles y bárbaras de la antigüedad. La víctima sufría un dolor insoportable, porque lo que hacían es, primero la cruz estaba acostada en el piso de manera horizontal, y ahora sí traían a la persona que iba a ser castigada, la acostaban en la cruz, y en el caso de ellos los clavaban con clavos de 5 pulgadas. Este es un hueso auténtico con un clavo auténtico que se ha recuperado con excavaciones, y esto nos puede dar cuenta de cómo era ese castigo. Entonces a él le juntaban los pies y atravesaban ese clavo entre los pies. No sé si tú como médico puedas identificar qué hueso crees que sea ese. Es el calcáneo, está en el pie. Es el pie, es lo que conocemos como el talón, No, la parte de aquí. el empeine. El empeine. Y ahí vemos ese hueso atravesado completamente por ese clavo. Era una muerte atroz, súper dolorosa. Y luego hacían lo mismo con las manos. Una vez que el castigado era clavado en la cruz, se levantaba la cruz. Y eso lo que hacía es que la persona tuviera los brazos extendidos, pero por el peso del cuerpo, lo que provocaban es una dislocación en los 2 hombros. Los 2 hombros se dislocaban, generando un dolor espantoso. Un dolor espantoso. El problema es que al tener los hombros dislocados, la fuerza que requieres y tu capacidad pulmonar para respirar solo te obliga a una cosa: a que para abrir los pulmones sin la fuerza que te ayudan los hombros y los brazos, tienes que cargarte con los pies para poder cargar aire. Pero los pies tienen los clavos. Entonces sería como tú mismo buscar clavarte más para poder respirar. Cada respiración era extremadamente dolorosa. Cada respiración dolía. Y cuando ya no podías sostenerte con las piernas, tenías que volver a dejar tu cuerpo caer. Y otra vez, un dolor insoportable en los hombros, y ahora las manos o muñecas que soportan tu cuerpo por medio de 2 clavos. Entonces dice que la víctima se impulsaba hacia arriba y volvía a desplomarse. Sus hombros se dislocaron porque estaba en la cruz, sus hombros se soltaban y alargaban. Esto causaba un enorme dolor, haciendo imposible respirar. Y ahí comienza lo que se le llama un proceso de asfixia. Porque no puedes respirar. No tienes fuerza muscular para abrir tus pulmones y generar esa respiración. Entonces entras ahora en un proceso de asfixia. Te estás literalmente ahogando. Y dadas las heridas que ya tenía su cuerpo, la víctima comenzaba a deshidratarse. Te empiezas a deshidratar con esa pérdida de sangre. Entonces fue cuando el Señor clama y dice: tengo sed. Después de varias horas así, el corazón de la víctima empieza a fallar.
Después, los pulmones se empiezan a llenar de líquido. Y así en ese proceso de asfixia es donde el Señor entrega su espíritu. Vamos a Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque tenía demasiada sed. Es ese proceso de deshidratación. Y es cuando le suben, ¿se acuerdan? El vinagre con una El vinagre con una lanza. Una lanza. Y lo hacen tomar. Y ahí su última palabra dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entrega su espíritu. ¿Qué les parece? Está bien fuerte. Muy fuerte. Y ahora vamos a qué significa la palabra consumado. ¿Qué quiso decir Jesús con consumado? Y vamos a ver 5 cosas que vienen implícitas cuando Jesús dijo consumado es. Vamos al versículo Romanos 5:8, por favor. Mira, cuando no lo merecíamos, Jesús tomó nuestro lugar. Amén. Ese es el lugar que nos correspondía a nosotros. Pero mira, lo peor es que muchos de nosotros siguen ahí, donde el pecado no te deja vivir, donde el pecado te atormenta, donde el pecado te causa tanto dolor y a veces incluso enfermedad en tu cuerpo. Y muchos siguen ahí. Pero lo que vamos a aprender es que eso, que aunque no lo merecíamos, Él tomó nuestro lugar. Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Murió por nosotros. Y muchos van a decir, pero yo era bueno, yo nunca le hago mal a nadie. Mucha gente dice eso. Mucha gente allá afuera, no cristiana, no creyente, dicen, hey, me basta con ser bueno. No me meto con nadie. Me basta con no meternos con nadie. Pero el problema es que todos nacimos pecadores. Todos nacimos pecadores. Entonces, aun cuando usted no hubiera hecho nada, desde el momento que usted nació en el vientre de su madre, ya venía usted con el pecado. Y Él tenía que morir para llevarnos a la vida eterna. Amén. Por eso la gente... Quiero hacer una serie completa de esta, ya la estoy preparando. Que tiene que ver mucho con cómo vive un cristiano a diferencia de cómo vive la gente no creyente. La gente no creyente le tiene tanto amor a la vida. Ama la vida como a nada. Ama la vida, ama los placeres, ama pasársela bien. Le encanta la vida. Pero el cristiano, que creen, nosotros sabemos que no pertenecemos aquí. Nosotros creemos que acá estamos de paso, porque nosotros, esta vida no es a la que aspiramos. Nosotros aspiramos a una vida eterna, a una vida mayor. Aspiramos a una vida mayor. Por eso incluso nosotros, desde la percepción de cómo vemos la muerte, es distinta. Es bien distinta. Por eso un cristiano, en casos de muerte de algún familiar, puede incluso descansar y tener paz, porque es en lo que creemos. En cambio, para un no creyente es game over. Se acabó el juego. ¿Sí me explico? Entonces, Él tenía que morir, porque gracias a Jesús, Él es el que nos lleva a la vida eterna. Jesús nos liberó del acto de desobediencia en el que habíamos cometido
en el pasado, pero también en el presente y en el futuro. Fíjate qué hermoso es el amor y la palabra de Dios. Porque uno lo que nos dice es, Él murió por tus pecados y ya te liberó de eso. Ya no tienes por qué estar teniendo en tu mente esos pecados del pasado. Ya fuiste perdonada. Pero dices, pero es que voy a volver a pecar mañana. Hoy. Se me anda adelantando. ¿Verdad? Claro. Y Dios te dice, no importa. Aquí abuelita. Ya están perdonados también. Pagó por adelantado. Por adelantado. Amén. Imagínate. Entonces, dice Romanos, ¿por qué les digo esto? Romanos 3:23. Si me ayudan a leerlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos. Todos. Empezando Todos. con Adán y Eva. Están destituidos de la gloria de Dios. Mira, te voy a decir algo. La gente no busca de Dios porque tiene una carga. Toda persona que no busca de Dios es porque en el fondo se sienten indignos. Hay un sentimiento de no sentirte digno. Yo te pregunto del otro lado, ¿por qué no quisieras un papá que te ama? ¿Por qué no quisieras un papá que te perdona? ¿Por qué no quisieras un papá que te quiere ver prosperar? ¿Por qué no quisieras un papá que te quiere ver en salud? ¿Por qué no quisieras un papá que quisiera una buena familia para ti? ¿Por qué no quisieras un papá que quiere para ti buenos hijos? ¿Por qué no quisieras un papá así? ¿Por qué no lo quisieras? Por indigno. ¿Por qué no quisieras acercarte más a Dios y tener una comunión con Él? Por sentirte indigno. ¿Y qué te hace sentirte indigno? El pecado. Por eso este versículo, aunque es muy corto, tiene mucha sabiduría a nivel espiritual y de trasfondo. La gente lo lee normal, por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, lo que entiendes es que acá el pecado te destituye de la gloria de Dios. Pero es que no te tiene que ni destituir, porque tú solo te destituyes. Porque no te sientes digno. No te sientes digno. A todos nos pasa. Cuando llega mi llamado como pastor, lo primero que hago es no sentirme digno de ese nombramiento. Y yo le digo, Señor, ¿pero por qué yo? Pero es que todos estamos al mismo nivel, en nivel de pecados. Toditos. Entonces nadie sería pastor, nadie sería servidor, nadie iría a la iglesia. ¿Sí me explico? Sí. Cómo el pecado nos aleja de Dios. Y entonces, ¿a qué viene Jesús? A reconciliarte y a romper con ese pecado en tu vida. Entonces, Él cuando menciona estas palabras, consumado es ya está pagado. La asignación que el Padre me dio, ya la terminé. Vine a buscar lo que se había perdido, que es tu salvación. Dice la Biblia que había un acta de decretos. Dice en Colosenses 2:14. Fíjate nada más lo que había. Un acta de decretos que había en contra tuya, que nos era contraria, dice, quitándolo en medio y clavándola en la cruz. Había un acta de decretos para sacarte de la gloria de Dios. Cuando tú llegaras al cielo, Él diría, estos son tus pecados y no puedes entrar, vas para el infierno. Esa es la carta de decretos, pero es lo que Jesús viene a limpiar. Él la borró por nosotros y es anulada esa carta de decretos que había en contra nuestra. Amén. Todos nuestros pecados han sido perdonados, todos.
Entonces, si el diablo le recuerda a usted los pecados del pasado, usted recuérdele al diablo lo que Jesús pagó ya por él. Amén. Porque la gente siempre te va a querer recordar tu pasado. ¿Por qué? Porque sabe que cuando te recuerda tu pasado, tú eres indigno. Siempre que te quieran ir a recordar tu pasado, lo que están buscando es hacerte sentir indigno. Pero es que yo soy digno, y no por mí, sino por Jesús que murió en la cruz por mí. Amén. Él es el que me hizo digno, no lo que yo haya hecho. Amén. Amén. Romanos 5:1, Rodrigo, por favor. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que nos justifica. Nosotros no éramos dignos, pero Él nos justifica, dice la palabra de Dios, por la fe. Y por eso tenemos esa paz. Es como si nunca sucedió ese pecado. Entonces, si alguien dice: pastor, pero yo he vuelto a pecar, entonces pídele perdón al Señor, arrodíllate y ve a esa cruz. Vuelve a ir a esa cruz, que el Señor te limpie todo pecado. Por eso acá nosotros también tomamos Santa Cena cada mes, porque tenemos que ser redimidos cada mes, cada mes, cada mes. Un día fui a AutoZone y hay de estos señores que limpian los faros, ¿no? ¿Se acuerdan? Y les digo, y llegué: señor, le limpio los faros. Le dije: no, hombre, ya se los limpiaron hace como 6 meses, porque es uno que le ponen uno de pulido. Me dice: ¿y usted no se baña todos los días? Sí. ¿Sí explicó? Porque nosotros tenemos que buscar esa limpieza cotidiana. Pues realmente no, ¿verdad? Por eso no nos podemos alejar de la palabra, porque en lo natural tú dices: es que yo ya fui perdonado, yo ya fui limpio, y ahora sí puedo ir a vivir mi vida como si nada. Pero este señor tenía razón, que la limpieza tiene que ser continua, tiene que ser constante. Porque hay una naturaleza de pecado en nosotros que tenemos que estar limpiando, borrando y buscando el perdón de Dios todo el tiempo. Amén. Amén. Entonces dile ahí, levanta tu manita y di: Señor, Señor, perdóname, perdóname, límpiame. límpiame. Señor, Señor, no recuerdes más mi pecado, más mi pecado. y límpiame de una vez Límpiame y para de una vez siempre. y para siempre. Amén. Número 2. ¿A qué se refería Jesús? Con hecho está, dice que Jesús venció a Satanás. Colosenses 2:15, Rodrigo, por favor. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ya le habían exhibido a él, dijo él: ahora va la mía. Ahora va la mía. Los exhibió públicamente con su resurrección. ¿Por qué? Porque fue y venció a Satanás, porque fue y venció a la muerte. Fue y venció a la muerte. Por eso les digo, para nosotros como cristianos, la muerte no existe. La muerte no existe. Es un paso nada más. Por eso nosotros como cristianos no nos acomodamos a este lugar. Es como cuando tú vas de viaje, vas a un hotel. El hotel es bonito. Hay comida, hay buffet, si vas a un todo incluido. Es muy bonito, ¿verdad? Cómodo. Es muy cómodo. Pero yo no te veo haciéndole adecuaciones al hotel. No, ahora le voy a cambiar la cortina y le voy a poner una que me guste más a mí, ¿no? Y le voy a poner un sonido ambiental con unas bocinas más potentes. Le voy a meter celdas solares para no gastar tanta luz. ¿Por qué? Porque no es tu casa. Porque no estoy yo y ahí estás de paso.
ahí no estás pensando en acomodarte y ahí no estás pensando en quedarte. ¿Y por qué piensas eso de esta vida? Buscamos estar acomodados, buscamos estar a gusto, pero si aquí no nos vamos a quedar. Es muy bonito como un hotel todo incluido, es muy bonito y hay cosas que disfrutar, y cuando vas a un hotel las disfrutas todas, ¿no? Llegas viendo a ver qué restaurantes hay, si hay uno de mariscos vas y lo pruebas, y si hay uno de carnes vas y lo pruebas, y el italiano ya reservaste y vas y lo pruebas. Pero tienes claro desde el día 1 que esa no es tu casa. Y nosotros como cristianos desde el día 1 sabemos que esta no es nuestra casa. Aquí no pertenecemos. Amén. Por eso no solo es venir a la iglesia, es cómo vives tu vida. Son los valores que te rigen, es cómo tú te comunicas, cómo caminas por las calles. Entonces, cuando dice consumado es, el poder y la autoridad de Satanás quedaron destruidas y derrotadas. Entonces, Dios nos ha dado esa victoria y nos ha dado esa autoridad. Ahora, muchos van a decir, el diablo me sigue molestando, el pecado me sigue molestando, y siempre lo vas a tener ahí. ¿Por qué ataca nuestras finanzas? ¿Por qué ataca nuestra salud? ¿Por qué ataca nuestra familia? Hay una razón. El enemigo, el diablo y el pecado tiene poder en tu vida, pero no autoridad. Amén. Pero no autoridad. Tiene poder en tu vida el pecado, pero no autoridad. Tiene el poder de moverte, tiene el poder de hablarte a la mente, tiene el poder de alejarte, pero no tiene autoridad. Hay un versículo hermoso que dice que llevo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque tú vas a tener esos pensamientos. Y cuando tengas esos pensamientos, tú te acuerdas de ese versículo, que todo pensamiento lo dejo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Y con Él yo puedo superar eso que en nuestras fuerzas no podemos. Entonces, para usted dominar ese poder necesita la autoridad. ¿Y qué autoridad? La autoridad de Dios. Está Mónica me conoce, me conoció antes. ¿Cómo puedes dejar todos esos vicios de tu vida pasada? En la carne no se puede. En la carne te dominan, en la carne te controlan. Y de pronto todos se fueron. Pero es un poder que te ataca. Pero con la autoridad de Cristo, yo logré salir de ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son esos poderes que te están atormentando? En la serie que estoy preparando, estoy hablando sobre el tema de los valores en la familia y el matrimonio. Luego ya lo llevaremos más allá, y la forma de vida del creyente. Y entre uno de los temas viene todo el tema de la prosperidad. Y yo reflexionaba y le decía, Señor, es que si nosotros fuéramos obedientes de la palabra, Seríamos prósperos. tendríamos por fuerza que prosperar de manera automática en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todas las áreas de nuestra vida. Si tú fueras ordenado a lo que viene en la palabra de cómo debes de cuidar tu cuerpo, ¿tú tendrías que ser un hombre saludable? Si entendieras la disciplina del cuidado del dinero, tú no tendrías deudas. Tus finanzas también estarían fuertes. Y la otra área que acabamos de incluir es todo el tema del matrimonio y de la familia. Que si nosotros viviéramos a como es el plan de Dios para la familia y el matrimonio, tuviéramos familias y matrimonios e hijos más fuertes. Y si todo eso se cumpliera, viviéramos en una sociedad
más fuerte. Viviríamos en una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir toda la manera de Dios. Porque es que nos dejó un manual. Pero es como jugar un juego a tus reglas y no con las reglas del que lo inventó. Entonces, a veces así de fácil es, o así de complicado. Pero entonces, lo que hace Jesús es vence a Satanás, vence al pecado, vence a la muerte. Y algo aquí que me gustó, y también es porque está alineado con lo que les estoy platicando, es venció al mundo. Porque el mundo no quiere al cristiano. El mundo allá afuera no quiere compartir los valores que queremos nosotros vivir como cristianos. Y allá afuera se nos critica y se vive de otra manera completamente distinto. Dice Juan 16:33. Fíjate, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. ¿Por qué tenemos que tener paz en Él? Porque en el mundo, ¿qué tendrás? Aflicción. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar de la paz de Él. Porque el mundo lo que nos va a traer es aflicción. Siempre que estés desconectado del Padre, siempre que estés desconectado de la palabra, lo que vas a encontrar en el mundo es aflicción. Pero dice Jesús, confiado que yo he vencido al mundo. Y entras en esa paz. Entras en esa paz. Entonces, vemos cómo el mundo celebra a un jugador de básquetbol que tiene una mansión de 40 millones. Y todos, ¡uy, qué bonita casa! Y se le aplaude y se le tiene con mucho orgullo. Pero si un hombre de Dios llegara a tener una casa así, las críticas. Lo crucifican también. Todo lo que se roba de la iglesia. ¿Sí me explico? Y ahora hay una iglesia que a mí me gusta mucho, creo que es en Guatemala, es del pastor Cash Luna. Es una iglesia Tremenda. impresionantemente hermosa y grande y muy bonita. Y si ustedes se ponen a buscar en YouTube, los invito a que lo hagan. Está más quemado que nada. Le ponen ahí y les van a decir de todo, cómo es posible que construyó una iglesia de 40 millones de dólares o no más, o más. Y el mundo, hay una crítica tremenda a eso. Pero cuando se hace un templo para adorar a un balón de fútbol, todos aplauden. Ahí nadie se queja. Ahí no ven lo que costó. Puede costar 10 veces más. Y el pueblo de ahí se va a sentir orgulloso. Porque tenemos el templo más grande a la pelota de fútbol del mundo. Y con toda la tecnología. Fíjense lo que son las cosas. Cómo piensa el mundo y cómo pensamos los cristianos. ¿Cómo pensamos los cristianos? A mí desde el principio, desde que yo me hice cristiano, yo siempre he tenido el anhelo de construir un templo grande para Dios. Ha sido mi anhelo y es mi anhelo. Allá vamos. Y yo digo, si yo tuviera la oportunidad de haber hecho una donación para esa iglesia que se construyó allá, para mí hubiera sido un gran orgullo. Pero la gente lo ve mal. La gente lo critica. ¿Sí me explico? Así es el mundo. Así es el mundo. Entonces, cuando ven un pastor en un buen carro, todo el mundo se escandaliza. Pero lo que no ven son los hombres que hay atrás de ellos, porque hay, yo los conozco, y yo lo he visto. Cómo gente llega con pastores y le regalan carros. Sí. Pero porque es una bendición que Él derramó sobre su familia, y hay gente que se siente tan agradecida que queremos dar relojes,
que queremos dar trajes, que queremos dar un carro, que queremos regalar una casa. Mis tíos le regalaron una casa a sus pastores. ¿Por qué? Porque hay un anhelo de honrar a los hombres de Dios. Amén. ¿Sí me explico? Pero el mundo no entiende eso. ¿Qué otra cosa? Ya para ir cerrando, a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19, Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese Amén. eres tú, ese soy yo. Mira, no estaríamos aquí si Jesús no hubiera hecho eso por nosotros. Ni siquiera hubiera existido esta iglesia. ¿Dónde estaríamos? Vino por nosotros y por eso hoy estamos 2000 años después leyendo y hablando sobre esto. Número 3, venció la carne. Ojo, la carne no es el pellejo, no es el bistec. La carne es el viejo tú. El viejo tú. Antes de conocer a Jesús, tal vez tú eras gruñón, tal vez eras iracunda, tal vez eras alcohólico, tal vez eras una persona deprimida. Y Cristo también venció eso. Cristo también venció eso. Eso es lo que le llamamos nosotros la vieja naturaleza. Es con la naturaleza que nacimos. Me decía un tío, pero si tú antes tomabas, si tú antes fumabas, si tú antes le amanecías. Amanecíamos. Y ese es el engaño, que como naciste, así te deberías de morir. Si tú naciste pobre, pues te deberías de morir pobre. Si naciste borracho, pues te deberías de morir siendo un borracho. Eso sería lo más digno, ¿no? Y Jesús dice, no. Por eso Jesús le dice, es que tienes que nacer de nuevo. Si tú quieres seguirme, dice Jesús, tienes que nacer de nuevo. No te puedes conformar a cómo naciste, a dónde viniste y cuáles son tus raíces. Dice Jesús que nosotros somos como injertos en la vid del Señor. Cuando tú haces un injerto, al injertado, ¿qué hacen? Le cortan la raíz. Tendríamos que rechazar nuestra raíz. No, pero eso no nos gusta. Rechazar nuestra raíz. Dios guárdelo. Ya hasta me pelaron los ojos. ¿Cómo voy a rechazar mi raíz? Pero es que es cierto, dice que nosotros somos injertos, porque nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, y esa es nuestra raíz. Entonces, Jesús también menciona esa naturaleza, y con Jesús es posible vivir una vida santa, solamente con la ayuda de Jesús. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? Primero, en la cruz hubo un intercambio. Todo lo que usted y yo nos merecíamos por nuestra desobediencia, Él lo tomó ahí. El castigo, la muerte, el vivir sin Dios, todo lo sufrió Jesús por nosotros, para devolvernos lo que era nuestro. Jesús fue castigado para que nosotros fuéramos perdonados. Amén. Y yo creo que ahí la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo Él nos amó tanto? ¿Cómo Él nos amó tanto? Dice que envió a su hijo primogénito, a su único hijo unigénito. ¿Para qué? Para recuperarte a ti. Para recuperarte a ti. Amén. Entonces, ¿cómo siendo pecadores Él nos ama? Porque ese es el amor del Padre. Es que no podemos entender cómo es el amor del Padre, cómo es el amor de Dios por nosotros. Porque en Él no hay juicio. Entonces, yo le digo gracias, Señor, porque fuiste castigado para que yo fuera perdonado. Gracias porque fuiste herido para que nosotros fuéramos sanados. Dice, Amén. No lo tengo ahí, Rodrigo, pero dice en Isaías 53:5, dice, el castigo de nuestra fe fue por Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Jesús fue hecho pecado para que nosotros fuéramos justificados. Jesús murió por nuestra muerte para que nosotros recibiéramos su vida eterna. Jesús sufrió nuestras maldiciones para que nosotros recibiéramos sus bendiciones.
Cristo llevó nuestra pobreza para que nosotros recibamos prosperidad. Amén. Fíjate nada más. Ahora, hay mucha gente que dice, si ser prosperado no es del diablo. Dice 2 Corintios 8:9. Fíjate, porque ya conociste la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, ¿qué? Fueses Fueran enriquecidos. Qué tremendo. Pero es lo mismo que entra el no sentirnos dignos. Algo en nuestro pasado nos hizo sentirnos indignos. A lo mejor fueron nuestros padres, nuestra propia familia, la que nos enseñó a no ser digno de las bendiciones que hay para ti. Muchos de nosotros no tenemos permiso para hacernos ricos o ganar dinero o ser prósperos en alguna otra área de nuestra vida, a lo mejor incluso ni en el matrimonio. No tenemos permiso a veces de nuestros papás. Y me refiero al tema inconsciente. Dice el último versículo, Rodrigo, amado, tercera de Juan 1:2. Fíjate nada más cuál es el deseo de Dios para tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en algunas cosas. En todas. ¿No? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera Tu alma. tu alma. Por eso hoy tú te tienes que sentir digno. Te tienes que sentir digna. Por eso una adoración, Rubén, por favor. Te tienes que hoy sentir digna. Para empezar a reclamar lo que es para ti, lo que es para tu vida. La salud, la prosperidad, el trabajo, una familia. Tú eres digno de todo eso. Tú eres Amén. digno de tener una persona que esté contigo, que te ame. Amén. Tú eres digno de estar saludable. Amén. Tú eres digno de una casa nueva. Amén. Tú eres digno de que te respeten. Amén. Tú eres digno de que te amen. Tú eres digno Amén. de que te protejan. Amén.